Shalom Ubrajá, paz y bendiciones, que el Eterno les bendiga mucho. Soy el doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Quejilá Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Nosotros tenemos dos páginas de internet, una es en español, www.gozoypaz.mx, otra en inglés, www.jacoswell.net, y un canal de YouTube, Shalom 132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Nosotros no hacemos negocio con la palabra del Eterno. Hágalo con toda confianza y hágalo pronto. El título del tema el día de hoy es la mala interpretación de la Torá. La Torá es la ley de Dios. La Torá es la instrucción de Elohim para su pueblo, Israel. Y desgraciadamente ha sido muy mal interpretada la Torá. El Brit Hadashah, el nuevo pacto, nos da constancia de eso. Quiero aclarar que nosotros creemos en Yeshua HaMashiach, Yahshua HaMashiach. Él es el Mesías de Israel. Guardamos los mandamientos, guardamos el Shabbat, guardamos las fiestas, entramos a todos los pactos, incluyendo la Brit Milá, que es el pacto de la circuncisión física, el pacto que nuestro Elohim Yahweh hizo con Abraham Avinu. Ahora, la iglesia cristiana, muy lejos está de entender realmente la realidad, valga la redundancia, de lo que es la bendita Torá. Vamos a analizar algunos versos claves donde la tradición cristiana no ha entendido lo que realmente quiso decir Shaul, llamado Pablo, pero su nombre correcto es Shaul. Por favor, si son tan amables, vamos a abrir nuestra Tanaj, nuestra Biblia, en Romanos capítulo 6, verso 14 y 15. Romanos capítulo 6, verso 14 y 15. Estos dos versos son los dos primeros que vamos a analizar. En Romanos 6, 14 y 15 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y luego dice el verso 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Qué piensa la tradición cristiana y cuál es el sentido real de lo que dijo Shaul, el apóstol, el Shaliach? Lo que dice la tradición cristiana es que ya no estamos bajo la ley de Dios, eso entienden ellos, es decir, la Torá, sino que están bajo la gracia. Ahora, ¿cuál es el sentido real? El sentido real es que ya no estamos bajo la ley del pecado, no de la Torá, sino de la ley del pecado. Vamos a demostrarlo esto con la misma Tanaj, ahí mismo en Romanos, Tanaj quiere decir Biblia, en Romanos 7, y en el verso 25. Dice así, gracias doy a Elohim por Yahshua HaMashiach, Adón nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la Torá, a la ley de Dios. Para que se entienda lo estoy diciendo así. Mas con la carne a la ley del pecado. Entonces hay dos leyes. La ley de Elohim, se ha conocido como la ley de Dios, es realmente la Torá, la instrucción que dio en el Sinaí a Moshe, a Moisés y al pueblo de Israel, para que lo compartieran con todo el mundo. Y hay la ley del pecado. Entonces, no se está refiriendo Shaul, aquí Pablo, a que ya no estamos bajo la ley de Dios. Lo estoy diciendo así para que se entienda. Ya no es que no está diciendo no estamos bajo la Torá, está diciendo que no estamos bajo la ley del pecado. Ahora, hay otro verso ahí adelantito en Romanos 8, verso 2. En Romanos 8, verso 2 dice, porque la ley del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, para que se entienda, para los nuevecitos, de vida en Yahshua HaMashiach, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, entendemos claramente que hay dos leyes. La Torá, la ley de Elohim, Yahweh Sebaot, es su nombre, y la ley del pecado. Estos dos versos que acabamos de analizar, amados amigos, amigas, Ahim, Ahayot, tiene mucho que ver con que la iglesia cristiana dice, bueno, ya no hay ley, ahora estamos bajo la gracia. No tiene absolutamente nada que ver. Shaul no habló nada en contra de la Torá. La Torá es eterna, la Torá es para siempre. Vamos, por favor, a ver
otro verso que es muy mal entendido. Vamos a Romanos, ahí adelantito, en Romanos 10 y el verso 4. Vamos para allá, Romanos 10, verso 4. Usted mismo va a ver con su propia Biblia, con su propia Tanaj, que la ley de Elohim, la ley de Dios, la Torah, es eterna, es para siempre. En Romanos 10, verso 4 dice, porque el fin de la ley es Mashiach, el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Mashiach, para justicia a todo aquel que cree. En las traducciones siempre hay un poco de problema a qué se refiere, si es la ley de Elohim o la ley del pecado. Bueno, ¿qué dice la tradición cristiana? Ellos dicen así, que con Cristo es el fin de la ley de Dios. Pero no, ese no es el sentido real. Entonces vamos a leer una vez más. Romanos 10, verso 4 dice, porque el fin de la ley es Mashiach, para justicia a todo aquel que cree. Entonces repito, ¿qué dice la tradición cristiana? Que con Cristo es ya el fin de la ley de Dios. Ahora, ¿cuál es el sentido literal o real? El sentido real es que Yahshua HaMashiach es la finalidad o el objetivo de la Torah. Es la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de este vaso? Bueno, contener agua para beberla. Esa es la finalidad. Ese es el fin de este vaso. No quiere decir que este vaso, el fin sea que termine el vaso, que se rompa. No está diciendo, no se refiere a eso en sí, la bendita Tanaj. Entonces, que quede muy claro que está hablando de fin, pero no de término, sino de finalidad u objetivo. Así que Yahshua HaMashiach da testimonio de ello y vamos, por favor, al Salmo 19, vamos para allá. En el Salmo 19 vamos a encontrar que la ley de Elohim, la Torah, es perfecta. En el Salmo 19, vamos para allá, eso es, abran su Tanaj, su Biblia. Salmo 19, verso 7. Dice, la Torah de Yahweh, porque es un nombre correcto, Yahweh, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Hay dos palabras, o digamos, la pronunciación de dos palabras, de la mayoría de la gente en el mundo, dicen Jalel o Alel, aleluya. Y Jalel quiere decir canto o exaltación, y ya es la abreviación del nombre Kadosh, del nombre santo. Yahweh, Yahshua HaMashiach. Entonces la Torah de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Aquí dice que la Torah entonces es perfecta, y lo que es perfecto no necesita ninguna corrección, no necesita ningún aumento de nada o disminución de nada. No necesita ser cambiado. Vamos para el Salmo 119, por favor. En el Salmo 119, en el verso 44. Salmo 119, verso 44. Aquí está diciendo el rey David, el Melech David, guardaré tu Torah siempre, para siempre y eternamente. Es decir, la Torah es eterna. Dice, guardaré tu Torah siempre, para siempre y eternamente. Entonces, si se tomara como que Yahshua puso fin a la Torah, ¿cómo se podría entender esto? Si el Melech David está diciendo que la Torah es eterna. Si hubiera sido Yahshua HaMashiach el fin de la Torah, que ya no hubiera Torah, entonces cualquiera podría decir, bueno, ahora se puede matar, porque ya no hay Torah. Eso está en los 10 mandamientos. Ahora se puede robar, ahora se puede fornicar. La respuesta es claro que no. Claro que no se debe de hacer eso, porque la finalidad de Yahshua HaMashiach es la Torah. Ahora, vamos por favor a abrir nuestra Tanaj, la Biblia, la Tanaj, en Yohanan, verso 14. En Juan 14,
verso 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos de Yahshua Mashiach? La Torah. La Torah. Esos son los mandamientos, la bendita Torah. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Otro de los versos que ha sido muy malentendido por la iglesia cristiana, y nosotros por eso le hablamos a los cristianos, para que conozcan la verdad, la única verdad que es la bendita Torah de Yahweh. Otro verso, decía yo, es, vamos a Colosenses, por favor, vamos para allá, en Colosenses capítulo 2, y en el verso 13 y 14. Vamos en Colosenses, a Colosenses, capítulo 2, verso 13 y 14. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando, el acta de los decretos que había contra nosotros, y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En el madero. En la cruz dicen las traducciones. Es en el madero. Ahora, ¿cuál es el sentido que da la iglesia cristiana a estos dos versos? Dice, bueno, ellos dicen así, Cristo clavó la ley de Dios en la cruz y se acabó. Pero ese no es el sentido real. El sentido real es que Yahshua HaMashiach clavó la deuda y el registro de todos nuestros pecados en la cruz, en el madero. Eso ya lo he explicado. Hay un audio que se titula Pesaj, y ahí señalo qué es el madero. Y hay otro audio que le titulé Brit Milá, y ahí explico por qué es la circuncisión física. Entonces, no saliéndonos del tema, no anuló la Torá, sino anuló lo que nosotros habíamos cometido, es decir, la deuda que teníamos con el Abacadosh, con el Padre Santo, para que se entienda, para los nuevecitos. Entonces, no está anulando aquí Shaul en ninguna manera la bendita Torah. Otro verso que es muy malentendido es el de Efesios, vamos para allá. Recuerden que el título del tema es la mala interpretación de la Torah. La mala interpretación de la Torah. Efesios, en el capítulo 2 y en el verso 14 y 15. Efesios 2, verso 14 y 15. Dice así, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahora, acabamos de leer entonces Efesios 2, 14 y 15. ¿Qué piensa o qué dice la tradición cristiana? La tradición cristiana dice que Cristo, dicen ellos, abolió la ley de Dios para introducirnos en la gracia. Eso es lo que piensa la tradición cristiana. Ellos dicen, Cristo abolió la ley de Dios para introducirnos en la gracia. Ahora, ¿cuál es el sentido real? Cuando dice la ley, y quiero que pongan atención, por favor, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, se refiere a las ordenanzas extra bíblicas, extra Torah. Tradicionalmente son leyes rabínicas, pero no son las leyes de nuestro Elohim. Ahora vamos a ver Efesios, ahí mismo, capítulo 2, seguimos analizando el verso 12, porque dice, en aquel tiempo estabais sin Mashiach, Yahshua, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin el Elohim en el mundo. Pero Yahshua HaMashiach hizo la reconciliación. Entonces, no está hablando que ya no debemos de guardar Torah también. No está hablando de eso. Está hablando de la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, que se refiere, vuelvo a repetir, a órdenes u ordenanzas rabínicas,
extrabíblicas, extra Torah. Vamos por favor a analizar el otro verso que es muy controversial. Vamos a Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 2, verso 16 y 17. Colosenses capítulo 2, verso 16 y 17. Dice así: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Las traducciones en el verso 7 dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así dicen las traducciones. Ahora, ¿qué es lo que dice la tradición cristiana? La tradición cristiana es que los días de reposo y otros cumplimientos del antiguo pacto ya los abolió Cristo, dicen ellos, y que nadie debe de juzgar a otro por no guardar las fiestas. Eso es lo que dice la tradición cristiana, que nadie tiene por qué juzgar si ya no se guarda Torah. ¿Cuál es el sentido real? Es lo contrario. Es lo contrario. Nadie nos debe de juzgar por guardar lo que Yahweh Eloheinu, nuestro Elohim, lo que Yahweh nos ordena. En muchas versiones bíblicas, decía yo, dice, pero el cuerpo es de Cristo. Pero esto no tiene ningún sentido, pero el cuerpo es de Cristo. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pero vuelvo a repetir, esto no tiene ningún sentido. El original dice que el cuerpo del Mesías puede juzgar a otros verdaderos creyentes por no guardar bien la Torah. Entonces, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Muchos dicen, es la sombra, eso ya ocurrió, es una sombra. No, es todo lo contrario. Si es una sombra de lo que ha de venir, porque lo que ha de venir es más grande, porque viene Yahshua HaMashiach. Entonces, ahora festejamos las fiestas de una manera, pero qué manera tan maravillosa de festejarlas con Yahshua HaMashiach en el milenio. Y falta poco tiempo. Si ustedes leen Zacarías 14, en el capítulo 14 y del verso 16 al 19, repito, Zacarías 14, del verso 16 al 19, usted va a encontrar esto, que en el milenio se seguirá celebrando la fiesta de Sukkot. Se va a seguir celebrando la fiesta de Sukkot, y quien no lo haga será castigado por Yahweh Sebaot. Yahweh, Elohim de los ejércitos. Vamos a ver otro verso que ha sido muy malentendido. Y vamos a Hebreos en el capítulo 8 y en el verso 13. Hebreos 8, verso 13. Al decir nuevo pacto, dice la Escritura, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Este es uno de los versos, una de la lectura que más controversia ha causado. ¿Qué dice la tradición cristiana? La tradición cristiana dice que el antiguo pacto ya es obsoleto, que ya no se debe de guardar la bendita Torah. ¿Cuál es el real entendimiento? El real entendimiento de esto es entender el capítulo 31 de Jeremías. Lo que va a desaparecer es buscar la Torah, no la Torah. Es decir, lo que va a desaparecer no es la Torah, sino el buscar Torah, porque todos la van a conocer. Todos la van a conocer. Entonces, esto es que quede bien claro que no se está refiriendo a que el nuevo pacto ya es viejo, es obsoleto y que hay que tirarlo a la basura. No, eso sería una blasfemia, una catástrofe, porque toda escritura es inspirada por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo para los nuevecitos, el soplo del Altísimo. Vamos, por favor, nosotros a leer Romanos, vamos para allá, a Romanos 15. Romanos 15
y vamos a ver el verso 8. Romanos 15, verso 8. Pues os digo que Yahshua HaMashiach vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Elohim, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Cuáles padres? Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces, si vemos en Jeremías 31, vamos para allá, vamos para Jeremías 31, es Jeremías 31. Vamos para allá, Jeremías 31, verso 31, y vamos a leer hasta el 33. Dice, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Para entender mejor esto, le recomiendo escuchar las dos casas de Israel, tanto en español o bien en inglés. Dice el verso 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Verso 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Entonces vamos viendo qué piensa la tradición cristiana erróneamente y cuál es el sentido real. Ahora, vamos a analizar otro verso que también ha creado mucha controversia. Vamos a la carta a los Gálatas, por favor. Vamos allá, hacia la carta a los Gálatas. Y vamos a ver en Gálatas 4, del verso 8 al verso 11. Gálatas 4, verso 8 al 11. Dice así, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Elohim, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Elohim, o más bien siendo conocidos por Elohim, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Esto es clave, esto es muy clave. Verso 9 lo voy a volver a leer. Mas ahora conociendo a Elohim, o más bien, siendo conocidos por Elohim, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y luego en el verso 11 dice Shaul, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Qué es lo que piensa la iglesia cristiana? La tradición cristiana dice que los Gálatas se estaban volviendo a la ley judía, a la Torá judía, a la Torá que Dios dio a Moshe, a Moisés. No, los Gálatas no estaban haciendo eso. El sentido real es este. Para empezar, tenemos que entender que los Gálatas nunca habían tenido la Torá. Shaul les estaba enseñando la Torá. Entonces ellos nunca habían tenido la Torá. Porque ellos eran goyim, eran gentiles. Así que no podían volver a algo que no tenían. No podían volver a algo que no tenían. Ellos se guiaban por la astrología y la mitología, y a esas prácticas de la mitología y la astrología es a la que se estaban volviendo otra vez. Es a lo que se refiere Shaul acá. Porque él les enseñaba Torah y les está diciendo, una vez que ya siendo conocidos por Elohim se están volviendo a lo anterior, no puede ser la Torah porque ellos no tenían Torah, sino a la mitología y a la astrología, la predicción del futuro, etcétera, por medio de los astros. Entonces, esto es clave para poder entender realmente que la Torá es perfecta, es eterna, como ya lo leímos en los Salmos. Shaul nunca negó ser fariseo, y eso lo encontramos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 23.
en Romanos 7:12, por ejemplo, si usted lo quiere consultar. Y vamos a ver ahora que Shaul dice que la Torah es verdad, que es santa, o sea, que es Kadosh, y que es justa. Vamos a abrir nuestra Tanaj en Romanos, nuestra Biblia en Romanos, la Tanaj, Romanos 7, verso 12. Romanos 7, verso 12. Perfecto, dice, de manera que la Torah a la verdad es Kadosh, se está refiriendo a la Torah, y el mandamiento Kadosh, justo y bueno. Es a lo que se está refiriendo aquí realmente Shaul. No se podría referir a la ley del pecado diciendo que es bueno, ¿verdad? O santo, o justo. No, el pecado es injusto. Entonces, estos versos son muy importantes que usted los escriba, los subraye en su Tanaj. Así que Shaul siempre dijo, la Torah es santa, es buena y es justa. Aquí lo tiene usted en Romanos 7, verso 12. Otro de los versos que ha creado mucha confusión y muchos cristianos siguen pensando otras cosas, y por eso estoy dando este tema para ayudar a comprender más rápido, gracias al Baja Kodesh, es en Primera de Timoteo, vamos para allá, Primera de Timoteo, en el capítulo 1, Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 8 y verso 9. Dice 1 Timoteo 8, verso 8 y verso 9. Pero sabemos que la Torah es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la Torah no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas. Hasta ahí voy a dejar la lectura. Ahora, ¿cuál es el sentido de la iglesia cristiana? ¿Qué dice la iglesia cristiana? Dice que la ley de Dios, la ley de Elohim, no tiene validez en la vida del creyente, porque estamos ya justificados, ellos dicen, por Cristo. Entonces, la tradición cristiana está confundiendo aquí gravemente algo. Dice la tradición cristiana, repito, que la ley de Dios no tiene validez en la vida del creyente, sino que estamos, bueno, ellos dicen que están justificados por Cristo. Bueno, ¿cuál es el sentido real? El hecho de ser justificados por Yahshua HaMashiach no nos exime de las responsabilidades ni de las bendiciones que implica obedecer la Torá y guardarnos santamente, lo digo así para que se entienda. Dice la palabra que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra, de la bendita Torá. Entonces así somos justos ante Elohim, gracias a Yahshua HaMashiach. Eso es muy importante entenderlo. Vamos por favor a Romanos, y va a quedar un poco más claro. En Romanos capítulo 2 y en el verso 13, dice lo siguiente, Romanos 2, verso 13. Porque no son los oidores de la Torá los justos ante Elohim, sino los hacedores de la Torá serán justificados. Este verso es importantísimo, todos son importantes. Pero vamos, para demostrar que la Torá no ha pasado, es Romanos 2, verso 13, porque no son los oidores de la Torá los justos ante Elohim, sino los hacedores de la Torá serán justificados. Ahora ya se entendió qué quiere decir 1 Timoteo, capítulo 1, verso 8 y 9. Vamos a otro verso, por favor, en Gálatas. Vamos para Gálatas nuevamente. En Gálatas, capítulo 3 y verso 13. Gálatas 3, verso 13. Lo voy a leer tal cual está en las traducciones, porque la mayoría de la gente, de los cristianos, tienen la Biblia Reina Valera, sobre todo la 1960.
En Gálatas 3, verso 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, o sea, de la Torá. Ellos dicen eso. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ahora, ¿qué dice entonces la tradición cristiana? Ellos dicen así, ningún cristiano debe ahora cumplir la ley de Dios, ya que Cristo, dicen ellos, la cumplió por todos al morir en la cruz. Eso dicen ellos. ¿Cuál es el real entendimiento? El real entendimiento es que Yahshua HaMashiach tomó la maldición que implicaba nuestra desobediencia a la Torá y la llevó en el madero. Pero eso no significa que una vez siendo salvos nos otorgue el permiso de seguir desobedeciendo la Torá. Entonces usted puede leer las bendiciones y las maldiciones en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 28. Entonces, para que quede aclarado, Yahshua no nos redimió de la maldición de la Torá. La Torá es una delicia, dice el Salmo 19, que es más dulce que la miel que la que destila del panal. Nos redimió de la maldición que nosotros merecíamos por transgredir la Torá. Vamos por favor a Mateo, en hebreo Matillahu, vamos para allá, a Mateo capítulo 9, y vamos a ir hacia el verso 16 y verso 17. Mateo 9, verso 16 y 17. Dice así, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres, se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Qué dice la tradición cristiana a estos versos? La tradición cristiana dice, la gracia que vino a traer Cristo, eso dicen ellos, no puede ser contenida por la ley de Dios. Eso dicen ellos. ¿Cuál es el sentido real? El sentido real es que Yahshua HaMashiach vino a darle la correcta interpretación a la Torá. No cambia en la religiosidad que habían hecho, porque siempre ha habido gracia. Si nosotros leemos el Salmo 119, donde el rey David experimenta la gracia todo el tiempo, entonces está haciendo claro acá Yahshua que la Torá no vino a abolirla él. Y vamos hacia atrásito en Mateo capítulo 5, en el verso 17 y verso 18. Mateo 5, verso 17 y 18, dice así. No penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Está hablando Yahshua HaMashiach. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, ni una yod pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. Entonces aquí está claro que Yahshua HaMashiach no vino a abolir ni la Torá, ni todo lo que dijeron los profetas, porque los profetas se basaron a la bendita Torá. Vamos por favor a ver otro verso que origina confusión. Vamos a Filipenses, por favor. Vamos allá a Filipenses y en el capítulo 3 y en el verso 8. Filipenses 3, verso 8. Dice así. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Mashiach Yahshua, mi Adón, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Mashiach. ¿Qué dice la tradición cristiana? Dicen que Pablo, así dicen ellos, desechó la ley de Dios y que la tenía por basura. No, no está diciendo eso. El sentido real se refiere Shaul a sus logros, a lo que él había logrado en la carne.
no a la Torá. Shaul nunca habló mal contra la Torá. Vamos a demostrarlo. En el libro de los Hechos, vamos para allá, nunca habló Shaul en contra de la bendita Torá. Hechos 24, vamos para allá, verso 14. 24 de Hechos, verso 14. Dice, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres. Se está refiriendo a Abraham y a Jacob, creyendo todas las cosas que en la Torá y en los profetas están escritas. ¿Por qué se atrevió a decir esto Shaul? Porque Yahshua lo había afirmado. Él es la Torá viviente, Yahshua HaMashiach. Entonces, nunca Pablo habló mal de la Torá. Otra manera de demostrarlo es viendo el capítulo 25 y en el verso 8. Alegando Shaul en su defensa, ni contra la Torá de mis hermanos Yehudim, judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Entonces, ciertamente se ha dicho que Shaul, en la iglesia cristiana, que Pablo, él desechó la Torá. No. En Hechos 26, vamos adelantito allá a su Biblia, en su Tanaj, Hechos 26, en el verso 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Elohim, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moshe dijeron que había de suceder. Entonces aquí está claramente que él no habló nada contra la Torá. Todavía aún más, en el capítulo 28, ahí adelantito en su Tanaj, Hechos 28, y en el verso 17. Dice así, aconteció que 3 días después, Shaul convocó a los principales de los Yehudim, los judíos a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, está hablando a la Torah como tal, pero es más que una costumbre, las traducciones a veces no son las más correctas, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Entonces él nunca habló mal de la Torah. Vamos, por favor, más adelante al libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el verso 9. Este verso es muy importante, por favor, que se entienda bien, porque muchos cristianos se maldicen hablando mal de cosas, y no es correcto, de cosas santas, para que se entienda. Apocalipsis capítulo 2, verso 9. Está hablando a la Kehilá, a la congregación de Esmirna. Yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Pero realmente aquí este verso ha causado mucha conmoción. Y ahorita lo voy a explicar. Vamos al capítulo 3, ahí mismo, de Apocalipsis, capítulo 3, en el verso 9. Dice así, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Qué dice la tradición cristiana? Dice que se refiere a los gentiles que ahora guardan la Torá, la ley de Dios. Dicen que han pasado, los cristianos dicen, es que ellos han pasado de las tinieblas, o del evangelio, a las tinieblas. No, ¿cuál es el sentido real? El sentido real se refiere a los que se dicen haber reemplazado a Israel. Porque Israel es irreemplazable. A eso se refiere. No se refiere a otra cosa. Nunca Elohim Yahweh ha desechado a su pueblo. Vamos por favor a ver Romanos capítulo 11. En Romanos 11, en el verso 1.
Entonces la tradición cristiana dice, no, no son judíos, son gentiles que guardan ahora el Shabbat y se circuncidan. A eso se está refiriendo. No nos está refiriendo a eso. El sentido real se refiere a los que dicen haber reemplazado a Israel. Eso es una doctrina cristiana. Pero eso no existe. Romanos 11, verso 1, digo, pues, ha desechado Elohim a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, Elohim no ha desechado a su pueblo. Vamos a otro verso más. Juan, Yohanan, en el capítulo 7 y en el verso 2. Recuerden que las traducciones dejan mucho que desear. Esperamos que prontamente tengas en tus manos una traducción que tenga los nombres restaurados: Yahweh, Yahshua HaMashiach, Ruach HaKodesh, Shabbat. Juan 7, Yohanan 7, verso 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, dicen las traducciones, la de los tabernáculos o de la de las cabañas. La traducción o la tradición más bien cristiana dice, las fiestas de la ley de Dios, ellos dicen así, son exclusivamente de los judíos y no de los cristianos. Ellos dicen así, aquí lo dice, en la traducción. Pero ¿cuál es el sentido real? Para que se entienda, así lo voy a decir, el Evangelio de Juan, la Besorá, las nuevas de salvación de Juan, está mayoritariamente dirigido a una audiencia gentil, o sea, a los que no conocían a Yahshua, que eran gentil, que no eran Yehudim, no eran judíos. Por ello se menciona esta fiesta como del pueblo judío y se menciona así para una mejor identificación, pero no como exclusividad de los judíos. En el libro de Números, vamos para allá porque sí me interesa mucho que veamos este verso. Números, en hebreo nosotros decimos Bamidbar, en el desierto, en el libro de Números, capítulo 15 y en el verso 16. Vamos para allá. Dios, Elohim, para que se entienda, no dio dos leyes, una para judíos y otra para cristianos. No, eso no lo dio. Dio una sola Torá. Números 15, verso 16 dice, una misma Torá y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Una sola Torá va a tener el judío y el que no sea judío. Una sola ley, una sola Torá para llegar al cielo a través de Yahshua HaMashiach. Esto es muy importante porque las fiestas son solemnes, las fiestas son de Yahweh, son fiestas de Él, para Él, ni siquiera son del pueblo judío, sino que son de Él. Eso usted lo encuentra en Levítico, capítulo 23, y se va a usted a encontrar que la primera gran fiesta es el Shabbat de cada semana, el Shabbat semanal. Vamos a otro verso que ha sido muy mal entendido. Vamos a Mateo, capítulo 11, y en el verso 13. Esto es un boom, por así decirlo. El verso que vamos a leer. Mateo 11, verso 13. Porque todos los profetas y la Torá profetizaron hasta Juan. Así dice. Ahora, la tradición cristiana dice, el cumplimiento de la ley de Dios llegó a su fin. Y llegó a su fin con el anuncio de Juan el Bautista sobre la llegada de Cristo, dicen los cristianos. ¿Cuál es el sentido real? El sentido real es que la Torá no tiene su terminación en los días de Yohanan, en los días de Juan. Este verso se refiere al alcance de la Torá y no a su validez. Al alcance de la Torá y no a su validez. Porque su validez es eterna. En Isaías, en Ezequiel, en Zacarías, nos hablan claramente estos profetas de un periodo posterior a la muerte y resurrección de Yahshua HaMashiach
y eso lo entendemos claramente. Aún en la Torá misma. Entonces, vamos por favor a demostrar esto con este verso. Vamos a Isaías capítulo 11. Vamos para allá, Isaías 11, y vamos a ver el verso 6 en adelante. Isaías 11, verso 6 en adelante. Entonces está hablando de la muerte y de la resurrección, pero posteriormente a ello todavía, el milenio. Isaías 11, verso 6, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, de la serpiente, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi Kadosh monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Yahweh, como las aguas cubren el mar. Decíamos que va a haber un conocimiento pleno. Entonces, está hablando, este verso de Mateo 11:13 es aún más allá en cuanto a lo que va a llegar más la Torá. Vamos por favor a ver otro verso, Tito, en la carta de Tito, vamos para allá. En Tito, en el capítulo 3 y en el verso 9. Tito 3, verso 9. Pero evita las cuestiones necias y genealógicas sí, y contenciones y discusiones acerca de la Torá, porque son vanas y sin provecho. ¿Qué es lo que dice la iglesia cristiana? La tradición cristiana dice, la ley de Dios ya no está vigente. Entonces discutir sobre esto es vano y no tiene ningún provecho. ¿Cuál es el sentido real? Tito era joven y Yahshua HaMashiach lo había levantado por medio de Ruach HaKodesh como roe, como pastor de una quejilá, de un grupo. Y Shaul le recomienda que no discuta con contenciosos. Es decir, que no se discuta si se debe de guardar o no el Shabbat, porque es la Torá y la Torá es eterna y para siempre, como ya lo vimos, es perfecta. Salmo 19, verso 7. Entonces no está diciendo que sea sin provecho estar hablando de la Torá, no, sino de contender si se debe o no guardar la Torá. La Torá se tiene que guardar. Ahora, vamos por favor para que se entienda en la carta a los Efesios, vamos para allá a los Efesios, en el capítulo 5 y verso 16. En Efesios 5 y verso 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y más ahora en estos últimos tiempos. Este tema está siendo filmado el lunes 14 de julio del 2014 romano. Entonces los tiempos se están acortando. Entonces no hay tiempo para discutir si se debe o no guardar la Torá. Se tiene que guardar. Vamos al libro de los Hechos, vamos a ver otro verso. Hechos 10. Vamos para allá. Y en el verso 9. Esto ha sido muy malentendido. Vamos, Hechos 10, verso 9. Dice así. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro, subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Está hablando de las 12 del día. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Kefas, mata y come. Entonces Kefas dijo, Adón, no, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Elohim limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. La tradición cristiana dice, ahora se puede comer de todo. Antes
dicen ellos, se prohibía el cerdo. Ahora se puede comer de todo. No, ¿cuál es el sentido real? En este pasaje jamás se habla que Elohim cambie las instrucciones que él había dado previamente a Kefas en la Torá y a todos en la Torá. Kefas es aquí comisionado a hablarle a los gentiles, ya que Elohim los ha limpiado, gracias a Yahshua Mashiach, para recibir la palabra de salvación. Ahora, una pregunta, ¿por qué le da esta visión? La respuesta está en Jeremías 31, verso 27. Pongan mucha atención, por favor. ¿Por qué le dio la visión de estos animales? Vamos a Jeremías 31, en el verso 27. Y dice lo siguiente. He aquí vienen días, dice Yahweh, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Esa es la respuesta por qué le dio la visión. La casa de Israel se alejaría tanto de los caminos de Yahweh que serían como animales. Los animales se guían por sus instintos. Por lo tanto, la visión no tiene nada que ver con la comida, sino con personas. Kefas nunca mató ni comió animal inmundo. Kefas ministraría a Cornelio, quien era gentil, y lo vemos despuesito, en Hechos 10. Vamos por favor a Marcos, allá besorá las nuevas buenas de salvación, en Marcos, en el capítulo 7 y en el verso 18. Marcos 7, verso 18. Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Mucha atención. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿Qué dice la tradición cristiana de estos versos que acabamos de leer? La tradición cristiana dice así, ellos dicen así, Cristo está enseñando que se puede comer de todo, que todo se puede comer, y que lo impuro procede del corazón. ¿Cuál es el sentido real? Yahshua HaMashiach no está diciendo que se puede comer de todo. Agrega que lo más importante es tener un corazón limpio, porque Él es la Torah viviente. Entonces, en ningún momento Yahshua HaMashiach está diciendo, ya pueden comer de todo. Analicemos esto. Imagínense que Yahshua HaMashiach, y así fue, se le jaló la barba, le escupieron, lo abofetearon, le vendaron los ojos, quién te pegó, etcétera. La corona de espinas, la flagelación, el madero cargándolo, los clavos atravesando las muñecas de las manos, aquí los pies y levantado. Y que él, una vez que iba a morir, dijera, bueno, ya voy a morir, ahora sí, después de esto ya pueden comer cerdo. ¿Para eso moriría Yahshua? No. No, la Torah es eterna. Él pagó las transgresiones, repito, de la Torah de todos, incluyendo mis transgresiones. Bendito es Yahshua HaMashiach. Vamos, por favor, a 1 de Timoteo, es otro verso. 1 de Timoteo, vamos para allá. Y en el capítulo 4, y del verso 1 al 5. Vamos a 1 de Timoteo 4, verso 1 al 5. Pero el Ruach HaKodesh dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios,
por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Elohim creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Elohim creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque, pongan atención al verso 5, por favor. Porque por la palabra de Elohim y por la oración es santificado. Ahora, ¿qué dice la tradición cristiana? Esto es muy importante. La tradición cristiana dice que muchos dejarán la sana doctrina de la iglesia cristiana y que impondrán abstenerse de alimentos que son santificados, se santifican con la palabra y con la oración. En pocas palabras, para el cristiano puede seguir comiendo cerdo y no hay ningún problema. ¿Cuál es el sentido real? Shaul no le dice a Timoteo que todo se puede consumir, sino que el requisito es dar gracias a Elohim por ello, orar por los alimentos que están permitidos en la Torah. Y cuando dice en el verso 5, y les pedí por favor que pusieran atención, porque por la palabra de Elohim y por la oración es apartado, es santificado, es apartado, es consagrado. Entonces, pero es por la palabra de Elohim, la Torah, no es por el que ora. No es que un pedazo de cerdo se convierta en algo consagrado por la palabra del que ora. No, eso es imposible, eso no. Porque por la palabra de Elohim y por la oración es santificado, sí, pero hay que ver qué alimentos permite Yahweh en la Torah, y eso usted lo encuentra en Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11, los alimentos permitidos y los que no son permitidos. Vamos por favor a Romanos. Entonces quiero que quede claro que es santificado, pero por la Torah de Elohim, Yahweh, no por el que ora. Vamos a Romanos, por favor, a Romanos 14. Vamos para allá. Y voy a leer del verso 1 al verso 3. Dice Romanos capítulo 14, Romanos 14, 1 al 3. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Elohim le ha recibido. ¿Qué dice la tradición cristiana? Dice que aquel que basa su dieta en la Torá es débil en la fe. ¿Cuál es el sentido real? El débil no es el que lleva una dieta kosher o kasher, sino aquel que no tiene conocimiento de la Escritura. Es como si cualquiera dijera que el profeta Daniel es débil en la fe porque él comió kosher. Eso sería un grave error. Entonces, la conclusión de este estudio es que Yahshua HaMashiach no vino a abolir la Torah. Lo leímos en Matillahu, capítulo 5, verso 17 al 19. Guarde usted la Torah. En esta congregación Quejilá, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México, usted encontrará, vuelvo a repetir, 2 páginas, www.gozoypaz.mx, y hay teléfonos para que las dudas que tenga usted pueda con toda confianza, valga la redundancia, preguntar. Hay Ahim, en hebreo es hermanos, en español, que contestan el teléfono para sus múltiples dudas. Y estudie muchos audios en la página gozoypaz.mx o en inglés en jacobswell.net, o bien en videos en el canal de YouTube Shalom 132. Que el Eterno le bendiga y le guarde, y todos hagamos arrepentimiento para que Yahshua HaMashiach, por su inmensa Rajem Nasi, Él nos salva. Que el Eterno le bendiga y le guarde. Shalom ubrajot. Paz y bendiciones. Amén.